todos, soy Edgar Salas, soy el CEO de Lógica, una empresa dedicada desde hace 14 años a Internet de las Cosas. Muy honrado de acompañarlos a ustedes y de que ustedes nos acompañen en el Cloudster Summit. Y bueno, espero poder compartir con ustedes unas ideas muy interesantes con respecto a la monetización del Internet de las Cosas como una de las fuentes de dinero y de crecimiento económico que vemos en un panorama muy cercano y muy a largo plazo para todos. En general, el Internet de las Cosas se basa, como absolutamente todas las tecnologías, en muy buena parte en las condiciones macroeconómicas de los mercados. Y pues aquí vamos a simplemente resaltar que el panorama actual, económico y social, pues nos permite encontrar una situación en la que, si bien no son situaciones tan cómodas para la mayoría, son oportunidades para muchos cuando el enfoque es el de tecnología y principalmente el abordaje hacia una transformación digital exitosa. Sabemos los temas de guerra, Rusia-Ucrania, sabemos los temas de cambio climático que nos agobian y nos preocupan a todos. Sabemos los temas de desarrollo sostenible, sabemos los temas políticos y todos ellos, si muy juiciosamente analizamos en qué dimensión nos afectan particularmente, podríamos llegar a encontrar puntos de convergencia interesantes para poder abordarlos con ese conocimiento macroeconómico que hemos mencionado. Entonces, a pesar de que son situaciones críticas, para muchos difíciles, obviamente detrás de ellas podemos encontrar oportunidades y es un mensaje optimista de inicio para este espacio que tenemos hoy. Ahora un poco entrando en mayor detalle, ¿cómo es el panorama del Internet de las Cosas a nivel global? Con base en algunas estadísticas históricas hemos visto que el Internet de las Cosas ha tenido en los últimos 3 años, incluso años de pandemia, un gasto a nivel mundial de aproximadamente 700 millones de dólares, billones de dólares en promedio, 700 billones de dólares año tras año, 2019, 2020, 2021, y esperamos por bases también estadísticas de ese comportamiento histórico y de lo que creemos que podría pasar de aquí para adelante, que crezca este año en un 30% más, es decir, que aumente de 700 billones a 1 trillón, y eso es bastante interesante para todos. Lo mismo pasará en el 2023. Hay un panorama bastante interesante en términos del crecimiento. Y la razón principal es que estadísticamente hemos visto que de todas las tecnologías emergentes que han tomado fuerza en los últimos 5 años, para el 86% de las empresas a nivel mundial, las más importantes a nivel mundial, tenemos un interés en el Internet de las Cosas para el 86%. Eso es bastante alto. Es decir, cuando una empresa de las grandes líderes a nivel mundial quiere invertir en tecnologías emergentes, se apoya mucho en lo que implica el Internet de las Cosas para poder hacerse sostenible en el tiempo con base en transformación digital y su visión estratégica. Entonces, esto es fundamental también tenerlo claro y entenderlo, porque finalmente detrás del Internet de las Cosas hay una apuesta muy grande en términos de transformación y desarrollo sostenible. Entrando un poquito más en detalle sobre lo que nos compete a nosotros en nuestras economías emergentes, podemos ver que aquí principalmente de participación con respecto a las cifras que mencionaba antes es pequeña, pero aún así sigue siendo muy interesante y muy llena de oportunidades para todos nosotros, porque finalmente, a pesar de que tenemos una pequeña participación comparada con los países desarrollados, tenemos, cuando hacemos un zoom in sobre cómo afecta este Internet de las Cosas y la transformación digital en nuestra economía, vamos a encontrar miles de oportunidades
de mantenernos en un ritmo sostenible como empresas, como personas, como instituciones, como gobiernos. Y eso pues es bastante halagüeño. Eso nos permite estar sintonizados con respecto a la evolución y a las promesas de desarrollo sostenible que cada uno de nosotros se puede hacer para poderse mantener con una visión optimista sobre el futuro. En países como los nuestros, el desarrollo sostenible termina siendo un eje fundamental en el que la transformación digital y el Internet de las cosas particularmente juegan un rol importantísimo. A diferencia de países desarrollados, vamos a encontrarnos con desafíos más asociados a los temas de la pobreza, a los temas socioeconómicos, a los temas de alimentación, eh, etcétera, etcétera, a los temas de educación incluso. Y allí las oportunidades en proporción monetaria son, digamos, las mismas, pero en impacto van a ser muchísimo mayores de lo que va a lograr un país desarrollado comparado con lo que nosotros lograríamos. Entonces, eso nos permite dar claridad sobre un panorama bastante interesante para comenzar a abordar con más seriedad y concreción el Internet de las cosas como una tecnología que nos va a ayudar a mantenernos vigentes y sostenibles en el tiempo. Entremos en detalle con respecto al dinero. Para mí, importante, antes de entrar en este detalle principal de esta conversación, es poder identificar de que el dinero es parte de tres elementos fundamentales dentro de los pilares estratégicos de un Internet de las cosas como elemento fundamental tecnológico, de alta tecnología para hacerse sostenibles en el tiempo. El dinero es la base para el crecimiento económico alrededor de cualquier implementación de Internet de las cosas y de cualquier otra tecnología emergente. eh, es también base fundamental para hacer programas sostenibles para el desarrollo sostenible en función del aporte de nuestra sociedad hoy actual hacia las sociedades y comunidades a futuro. Y es importante también tenerlo en cuenta para investigación y desarrollo en aras de lograr una equidad tecnológica para la sociedad. La equidad tecnológica implica cerrar o ayudar a cerrar esa brecha tecnológica que hay entre países y comunidades emergentes versus los países y comunidades desarrolladas, que en síntesis podría preverse un poco, como ya es históricamente conocido, que hay unas ventajas en investigación y desarrollo en países desarrollados versus lo que nosotros utilizamos en países emergentes, y eso puede comenzar a cambiar. No necesariamente se va a eliminar esa brecha, pero sí se va a estrechar, sí se va a cerrar esa brecha tecnológica si usamos el Internet de las cosas y las demás tecnologías emergentes que más hagan sentido para nuestra transformación digital en función del crecimiento, de la sostenibilidad, pero principalmente teniendo en mente que la tecnología no es un privilegio y que ya podemos hoy tener nosotros en nuestras manos tecnologías de las mismas que utilizan los países desarrollados. O sea, no estamos lejos de tener esas mismas tecnologías. Debemos poder estar seguros y tranquilos con que tenemos la capacidad de adoptar esas tecnologías hoy y no simplemente relegarnos a tecnologías que no son las más desarrolladas hoy. Entonces, un mensaje que reforzaremos un poco al final de esta conversación. ¿Cómo ganamos dinero con Internet de las cosas? Ahí podemos pensar en que uno puede monetizar el Internet de las cosas de varias maneras si dividámoslas hoy entre si compro o si vendo Internet de las cosas. Si yo compro Internet de las cosas es porque estoy pensando en adquirir una solución basada en IoT para mantenerme como empresa, como entidad, como persona vigente en términos de desarrollo, sostenibilidad y tecnología. Entonces, si yo compro
uno de los elementos claves que puedo tener claros cuando estoy en ese proceso de adquisición es cómo lo que yo estoy comprando finalmente va a impactar en mi economía de manera positiva. Cómo lo que yo estoy comprando en herramientas tecnológicas basadas en Internet de las Cosas impactan a mi resultado financiero. Y vendiendo Internet de las Cosas, pues es la forma en la que una empresa, una persona, una entidad hace parte de una cadena de valor en la que eh, promueve la adopción de esta tecnología como parte fundamental para hacer sostenibles otras entidades, es decir, comercialización directa de Internet de las Cosas como parte de un portafolio de servicios o soluciones. Entonces están esas dos grandes opciones y oportunidades, adquiriendo, comprando y vendiendo, comercializando, poniendo en manos de quienes necesitan este tipo de recursos tecnológicos. Comencemos por cómo ganamos dinero comprando Internet de las Cosas. Podríamos subdividirlo en tres elementos. No voy a ahondar mucho en el tema de cómo yo como individuo o persona eh, gano dinero comprando Internet de las Cosas, pero muy brevemente podríamos decir que como individuo, parte de la sociedad, al final, eh, hacer inversión en tecnología en menor escala, en escala cuántica, podría representarnos no solo a nosotros, cada uno como persona, sino también como parte de la sociedad, un aporte a la evolución financiera y económica de la economía. ¿Sí? Si yo compro para mí, como persona, un sistema que me ayude a optimizar el uso de los combustibles fósiles en el transporte que yo tomo con mi vehículo y puedo medirlo, cuantificarlo y optimizar mis hábitos de conducción, por ejemplo, mis hábitos de movilidad, eh, incluso cómo optimizo mis medios multimodales de transporte, cuando me voy en una patineta, cuando me voy en el carro, cuando me voy en bicicleta, cuando me voy a pie, y cómo optimizo toda esa gestión. Al adquirir esos sistemas de vigilancia y control que permite el Internet de las Cosas dimensionar esas variables, pues también estamos utilizando esa información a favor para nosotros como personas, individuos, en beneficio nuestro, pero redunda también en beneficios para la comunidad. Entonces, si yo adquiero un sistema que me ayuda a optimizar mis recursos, Internet de las Cosas, me ayuda a medir, visualizar, cuantificar mi gasto, yo puedo de esa misma manera comenzar a gestionar y a optimizar esos consumos. Entonces, ahí voy a comenzar a ganar dinero comprando Internet de las Cosas. Es muy claro el impacto que si uno toma decisiones con base en la información, puede optimizar esos costos y con esos costos sencillamente paga un sistema. Así que esa diferencia entre lo que invierto y lo que ahorro o lo que recibo termina siendo positiva cuando tomamos decisiones con base en la data que el Internet de las Cosas nos arroja. Hagamos eso ahora, ese mismo análisis como empresa. Si somos parte de una empresa y una empresa que tiene ese desafío de mantenerse en el tiempo y de hacerse sostenible, casi que todos los procesos de producción de la empresa que son generados por activos físicos, no activos financieros, sino activos físicos, las llamadas cosas del Internet de las Cosas, y ahí es donde está el eje fundamental del concepto como tal. Esas cosas generan información. Cuando esas cosas generan información, las conectamos adecuadamente para que esa información nos llegue de manera oportuna, de manera confiable a nuestra mano y que nosotros como decisores de una cadena de producción dentro de la empresa podamos tomar decisiones informadas, vamos a tener efectividad en nuestra toma de decisiones y obviamente eso va a redundar en la empresa, finalmente eh, por, eh, por la reducción de costos o por el aumento de ingresos, que es donde realmente se ven los resultados financieros detrás de una implementación tecnológica como estas. Entonces, yo como empresa estudio inicialmente los puntos claves en los que esa información que generan mis activos, las máquinas, los equipos, los procesos productivos e incluso las personas que ejecutan un proceso en algún grado manual
si tenemos la capacidad y posibilidad de conectar esa información que se genera por esos activos o procesos eh, y poder tomar esas decisiones, pues obviamente vamos a tener un eje tecnológico recibiendo la data de esos activos, procesando la data y enviándola a nuestra nube, en donde nuestras aplicaciones van a permitir entregar la información en un formato mucho más digerible para que quien toma decisiones pueda hacerlo de manera informada. Ejemplos, pues muchos, muchísimos, de varios sectores, prácticamente en todos los sectores económicos hay Internet de las Cosas hoy implementado con éxito. Eh, Hablemos del sector asegurador, del sector agrícola, del sector movilidad y transporte. Son sectores en los que las empresas han adoptado la tecnología de Internet de las Cosas para insertar en esos activos que le generan valor, para el caso de transporte, el vehículo, la máquina, el camión, eh, para incluso una empresa de transporte, la gestión del riesgo que se mide por la persona se procesa y se entrega para que quien administra esa cadena de valor pueda visualizar si esos vehículos y esas personas están ejecutando el trabajo de una manera efectiva y en el momento en que se identifique que no, tomar acciones inmediatas para poder corregirlo. En el momento en que se identifique que sí, pues visualizar si la situación permite ser optimizada o aprovechada de una forma más arriba de lo normal gracias al uso de la información estratégica. Entonces, esa es la situación con respecto a empresas. Y con respecto al sector público, que también es bastante importante tenerlo claro, las voluntades políticas son neutrales hacia, o más bien, la tecnología es neutral hacia las voluntades políticas, eh, o debería ser neutral, porque finalmente la tecnología es un eje para la evolución que las ciudades, las comunidades, los países estamos necesitando dar en un momento tan coyuntural de nuestro planeta como es este. Entonces, tener claro que los sectores públicos y las empresas públicas eh, también visualizan su transformación digital y pueden tomar decisiones con base en qué tecnologías son las que realmente impactan más. Por ejemplo, los temas de las ciudades inteligentes, que son bastante importantes hoy a nivel mundial. Las ciudades inteligentes lo que permiten es optimizar la infraestructura de ciudad para que el ciudadano y la comunidad se beneficien de manera mucho más simple y más clara. Y para eso, todo el espectro de infraestructura de una ciudad, de una comunidad, pues es fácilmente conectable. Lo difícil, primero, es una decisión política y segundo, que esa decisión política sea de corto, mediano y largo plazo. Más importante y lo más difícil seguramente será esa decisión de largo plazo y desafortunadamente funciona así porque pues, los cortos plazos de nuestros gobiernos no permiten o no facilitan que nuestros gobernantes de turno tomen decisiones de largo plazo. Sin embargo, se puede y creo que tenemos un rol importante para ayudar a aclarar ese tipo de oportunidades con el sector público, poderles ayudar a tomar decisiones con base en proyectos de largo plazo con resultados de corto plazo, que es lo que finalmente se desea desde esa perspectiva, pero con fundamentos en mediano y y en largo plazo. Entonces, viéndolo así, el sector público con ese mismo escenario de transformación digital basado en Internet de las Cosas, de capturar información de esos entornos de infraestructura y de elementos, tomar decisiones y poder optimizar la ciudad en beneficio de la comunidad, pues es fundamental. ¿Qué tenemos para poder comenzar a trabajar con una ciudad, con una comunidad? Pues es muy sencillo. Eh, Más allá de la voluntad política es la tecnología. Ahí tenemos casos muy interesantes, por ejemplo, en los que la movilidad se mide, se procesa y se optimiza en términos generales. Vemos casos como el de zonas verdes, en donde
las comunidades pueden ser parte de la vigilancia de que en línea las zonas verdes a través de dispositivos móviles estén registrando situaciones no deseadas, no gratas o a veces gratas, pero de alto impacto que se pueden utilizar para tomas de decisiones en otro nivel. Entonces, por ejemplo, una persona que está en el Parque Lleras en Medellín identifica que alguien dejó una bolsa de basura o depositó algo pues no muy confiable en esa zona a través de videointeligencia artificial que es conectado desde la misma infraestructura de ciudad, procesado a través de los algoritmos de inteligencia artificial, al final tiene el mismo proceso de captura de información de un ecosistema con Internet de las Cosas, lo llevamos hasta la nube, se procesa y se toma una decisión inmediata para que esa alerta que nos surgió por haber reconocido inmediatamente ese activo no deseado en una zona verde, pues primero se corrija individualmente de manera rápida, pero también se comience a hacer algo un poco más allá, una toma de decisiones un poco más a futuro, más predictivas, que nos permita evitar que eso vuelva a pasar desde un momento anterior. Entonces, ese es un panorama muy grande en el que podemos comenzar a monetizar el Internet de las Cosas. Para el sector público, obviamente, ese tipo de decisiones ayudan a optimizar la economía de las ciudades, la seguridad, la educación, la formación y la utilización de las infraestructuras de ciudad o de comunidad que nosotros tanto luchamos por mantener y por conservar de la mejor manera para tener un bienestar social. ¿Cómo ganamos dinero comprando Internet de las Cosas? Pues hay tres elementos claves, que son la reducción de costos. Compramos Internet de las Cosas y uno de los objetivos detrás de la data es poder usarla para reducir los costos de operación. Aumentamos los ingresos. Uno de los objetivos importantes de una industria cuando tomamos decisiones informadas es que podamos ser mucho más efectivos en la puesta de valor de nuestro producto a nuestros consumidores y finalmente apelar por el bienestar y desarrollo de las comunidades, que finalmente es reflejado no tan directamente en términos cuantitativos en dinero, pero a mediano y largo plazo sí nos entregan muchísimo crecimiento y crecimiento en factores económicos y sociales de altísima claridad y altísimo impacto. Devolvámonos aquí y entramos un poquito de detalle en cómo ganamos dinero comprando Internet de las Cosas. Pongamos ejemplos de reducción de costos. Normalmente las industrias, las empresas, es donde es más evidente tomar este tipo de decisiones, al final aplica para todo, como lo acabamos de explicar en el espacio anterior. Vemos que la reducción de costos es parte de lo que se debe tener en cuenta como un objetivo para una adopción de tecnologías emergentes. Entonces, en una cadena productiva, cuando, por ejemplo, un proceso de producción, las máquinas y el mantenimiento que las máquinas necesitan se convierte en un mantenimiento costoso, oneroso, porque tiene un grado de predicción, grado de mantenimiento predictivo, un grado de mantenimiento correctivo. Esa proporción entre el correctivo y preventivo puede cambiar y aumentar el preventivo y reducir el correctivo, justamente porque hay una visión y una visibilidad de la información de las máquinas con mucha anticipación y con mucha más oportunidad. Entonces, es decir, cuando nos podemos a través de la data anticipar a un paro de una de las maquinarias, obviamente evitamos las pérdidas de esa maquinaria no trabajando, esa maquinaria parada, esa maquinaria que no es productiva por un evento no deseado, pues porque primero tomamos las decisiones en línea, segundo porque reducimos el tiempo entre tenerlas inactivas y tenerlas activas, y tercero porque aumentamos la eficiencia global de los equipos en un proceso de producción en manufactura muy conocido como la eficiencia global de equipos, el OEE. Es un reporte inteligente, es un reporte que viene de data y la data pues se adquiere a través de dispositivos en las líneas de producción. Entonces el ciclo desde el origen, que es una máquina trabajando,
los sensores que miden ese trabajo, su temperatura, su velocidad, su presión, el ambiente externo, otras variables de funcionamiento, si está prendida o apagada, cuántas horas de trabajo lleva, etcétera, etcétera. Todo eso se mide, se envía a la plataforma y una vez está en la plataforma para una toma de decisión inmediata, nos va a permitir optimizar ese desempeño de esa máquina porque estamos visualizando las variables críticas con 3 niveles de decisión. El primer nivel de decisión es operativo. Estoy viendo una alerta de exceso de temperatura en una máquina. Entonces me conviene tomar una decisión inmediata con respecto a esa máquina. La tomo, evito un problema mayor y al hacer el ajuste de ese escenario, de esa necesidad, pues estoy ayudando a reducir los costos. Una decisión muy puntual a un nivel operativo. El mismo proceso para reducción de costos con un mayor impacto se logra cuando pensamos en procesos de toma de decisiones más gerenciales. Entonces, toda esa data de cada una de esas acciones, de cada uno de esos sensores, de cada una de esas líneas de producción, de cada una de esas máquinas, de cada una de esas variables, nos suma información para poder hacer reportes inteligentes, business intelligence. Entonces, creamos reportes que nos permiten encontrar situaciones comunes para tomar decisiones gerenciales. Situaciones comunes como, voy a poner un ejemplo teórico, la eficiencia de los equipos es menor los lunes entre las 9 de la mañana y las 12 del día. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es la razón por la que ocurre eso? Después hay una correlación con más información, entonces gracias a esa data copiada por las alertas tempranas, por los sensores de cada una de esas fuentes y por cada una de las variables que estamos midiendo, identificamos para este ejemplo que está correlacionado con la hora de llegada, por decir algo, de las personas del equipo de trabajo, por decir algo. Entonces, esa medición que nosotros encontramos dentro de un histórico de datos, la correlacionamos con una acción que nos generó una inquietud especial por sobre cómo ese o cuál es la actividad que nos está impactando ese indicador estadístico, pues tomamos acciones con respecto a eso. O toleramos que eso sea así, o hacemos que esos horarios de llegada o esos momentos críticos de la maquinaria se reduzcan, tomando acciones preventivas, correctivas, pero poniendo recursos de una forma mucho más rápida, etcétera, etcétera. Entonces se reduce ese impacto desde una decisión un poco más arriba, más gerencial. Y el tercer nivel de toma de decisiones para esa reducción de costos también podría ser asociada a la predicción. Entonces ya aquí no usamos la data como estadística para hacer reportes inteligentes, usamos la data para nutrir un algoritmo de predicción, de prescripción, que nos permita visualizar cuáles son los entornos actuales y cómo las decisiones que tomemos hoy con respecto a esos activos y su comportamiento va a afectarnos a futuro de manera positiva. Entonces, ya hay decisiones a un nivel mucho más alto que el gerencial, son decisiones estratégicas que nos van a permitir arreglar el futuro. Prácticamente estamos viendo el futuro con esa predicción, con esos algoritmos de Machine Learning con los que procesamos esa data, basado en todo lo que ya copiamos históricamente, pero nos permite ver un paso más hacia adelante y de esa manera podemos tomar una decisión sobre la estrategia, qué nos conviene, hacia dónde nos enfocamos más en términos de producción, hacia dónde en términos de horarios, hacia dónde en términos de recursos, hacia dónde en términos de efectividad, de tal manera que esas decisiones ya nos hagan más sostenibles en un nivel estratégico y nos permitan visualizar a futuro cuál es nuestro potencial de reducción de costos. En aumento de ingresos, la ecuación es muy similar. El objetivo aquí ya no es simplemente corregir temas. Puse el ejemplo de mantenimiento que aplica mucho para el tema de reducción de costos, pero en aumento de ingresos es más de poner un producto a tiempo, de una cadena de distribución mucho más expedita, de una torre de control, por ejemplo, en la que se visualiza absolutamente todo lo que pasa desde la llegada de los insumos hasta la salida de una bodega de esos productos ya procesados, que nos permita agilizar nuestra cadena de entregas,
Cuando agilizo mi cadena de entregas, obviamente puedo y tengo la capacidad de aumentar los ingresos, o de generar un nuevo producto, o de crear unas combinaciones de producto para un mercado que me está pidiendo una nueva, una nueva oferta de valor, por decir algo. Pero en realidad aplican los mismos tres niveles. Habrá decisiones operativas con base en las informaciones puntuales, operativas que nos está generando cada una de las máquinas, equipos o elementos de esa cadena de valor de manera temprana. Está el acopio de datos de esa cadena de valor para generar business intelligence con base en una masa de datos que es la estadística, y esa estadística, cuando la procesamos en Machine Learning para visualizar un poco cómo más podemos aumentar los ingresos, por decir algo, en vez de distribuir eh, para una vitrina zapatos, para el próximo mes lo histórico es que la gente compre faldas para esta temporada. Entonces, pues proporciono con mucha más inteligencia el producto más deseado a futuro por parte de mis clientes, de tal manera que si pongo el producto más deseado, pues más fácil va a ser venderlo porque está en la mano de quien es el comprador. Entonces estoy facilitando con base en esa historia y el procesamiento de la data adquirida desde el inicio hasta la proyección de esa data a futuro para optimizar el futuro de mi negocio en términos de aumento de ingresos. Y en términos de bienestar y desarrollo, pues no es nada más que facilitar la calidad de vida del funcionario, de la entidad, de las familias de las empresas o derivadas de las empresas en las que nosotros, o de las comunidades en las que nosotros cohabitamos. ¿Cómo ganamos dinero vendiendo Internet de las cosas? Eh, bueno, aquí, por las cifras que les daba yo al inicio, estamos hablando de trillones de dólares en camino con respecto al Internet de las cosas, con una tecnología de las de mayor impacto y más necesidad para la sostenibilidad de la economía. Pues vemos oportunidades para todos. Cuando existen esas oportunidades, uno puede eh, monetizar el Internet de las cosas desde muchas perspectivas. Vamos a hablar principalmente de eh, vender Internet de las cosas. ¿Qué se vende cuando se vende Internet de las cosas? Se vende un proceso de datos, de adquisición de información hasta entrega de data, en el que los elementos claves, podríamos decir que son 7: el hardware, los dispositivos, los sensores que van a ser aquellos que miden la información que esos activos, esas cosas están generando, las telecomunicaciones que nos van a sacar esa información de esos dispositivos y nos la van a llevar hasta la nube misma como infraestructura, en donde esa nube nos va a permitir darle la elasticidad de esa información de la manera más práctica, no solamente para disponerla, sino también para nutrirla de herramientas que permitan potenciarla y generar muchísima más capacidad de toma de decisiones. Ahí está la infraestructura. Dentro de la infraestructura están las aplicaciones, los aplicativos y los recursos que nos permiten transformar ese dato para poder visualizarlo. Después de eso viene los recursos de acceso a plataformas y las distribuciones de acceso a la toma de decisiones en los 3 niveles que mencionábamos en el slide anterior: el nivel operativo en una aplicación, el nivel gerencial en una aplicación distinta, ya no tan transaccional, pero sí más de visualización de reportes inteligentes, dashboards, gestión de control más gerencial, y el de predicción o el de algoritmos de machine learning que nos permitan ver un poco a futuro qué es lo que más conviene, no tanto a lo que está ocurriendo hoy en presente, es el primero, a lo que ocurrió, que es el estadístico, es el segundo, sino a lo que va a pasar a futuro con respecto a nuestra operación. Entonces, ese elemento termina siendo también monetizado. Y la monetización detrás adicional es de personas, las personas que procesan y entregan el servicio de esa facilidad para la toma de decisiones: analistas, científicos de datos, ingenieros de desarrollo, e incluso técnicos para el proceso de instalación de los dispositivos
que hay que conectar a las máquinas de las cuales, o a los equipos, o a los activos, las cosas que vamos a extraer esa información, todo eso genera oportunidades de valor. Entonces, hay una cadena de producción inmensa detrás de el Internet de las cosas como individuos y como personas. Entran las dos, porque esto lo puedo hacer yo como un individuo y prestar un componente de ese tipo de servicios desde la misma comercialización. Por decir algo, yo quiero vender soluciones, entiendo que hay un mercado que conozco, yo hoy vendo tecnologías de información históricas, antes vendía servidores y computadores, ya la gente no compra eso, ¿qué puedo vender? Puedo vender Internet de las cosas y monetizar esa venta como esa persona que enlaza un producto con la persona o la entidad que la necesita. Es la misma economía de siempre con respecto a la comercialización de una solución. Pero vienen los otros despliegues de recursos en donde las personas tienen un rol importante para ejecutar alguno de esos trabajos dentro de la oferta de valor que compone esa cadena de valor de Internet de las cosas como tal. Y cuando es una empresa, una entidad, pues obviamente hay un plan estratégico que incluye o puede incluir, y sería ideal y es un muy buen momento para hacerlo, incluir dentro de la oferta de valor estos recursos de Internet de las cosas en algún grado. Telecomunicaciones, infraestructura analítica, datos, de qué manera se toman esos datos, servicios técnicos, etcétera. Uno, varios o todos los elementos de la cadena. Todo eso es monetizable. Finalmente, cualquiera que sea el camino de monetización para ganar dinero a través del Internet de las cosas, eh, procuremos que tenga tres pilares estratégicos fundamentales. Y no lo digo solo por Internet de las cosas, creo que aplica para todas las tecnologías. Cuando nosotros adoptamos o comercializamos una solución tecnológica, debemos pensar en estos tres factores críticos como objetivo, como parte de nuestro propósito, eh, porque nos van a ayudar a hacerlo sostenible en el tiempo y a hacerlo sólido y a hacer confiable el mensaje que nosotros traslademos desde nuestro interés y nuestra intención hacia el interés o la intención de los demás. El primero es el crecimiento económico. Ya lo vimos, es tal vez el enfoque principal de esta conversación. Si nosotros adoptamos o comercializamos una solución de alta tecnología, como sería Internet de las Cosas, para cualquier entidad, persona o comunidad, uno de los objetivos principales es ayudar con esta herramienta a hacer que esa comunidad, esa empresa o esa persona gane dinero o crezca en su entorno económico. Pues que gane dinero una empresa. ¿Por qué? Porque va a reducir sus costos o va a aumentar sus ingresos. Pero eso permite que esa estructura económica detrás de la empresa crezca también. Van a crecer las personas dentro de la empresa en términos económicos también, es lo que debería pasar. Y crecen las familias de esas personas, ese ecosistema de personas alrededor de la sociedad que hay alrededor de una empresa, lo cual termina, al ser multiplicado, redundando en crecimiento económico para todos. Entonces, siempre que visualicemos una oportunidad detrás de Internet de las cosas, visualicemos la posibilidad de aportar al crecimiento económico de esas entidades con las que cooperamos. El desarrollo sostenible, que al final también tiene una connotación monetaria, porque el desarrollo sostenible es el punto crítico en el que más inversión de planeta nuestras comunidades estamos trabajando. Entonces, hoy nosotros como personas, como partes de una sociedad, de una empresa o de una comunidad, trabajamos o buscamos hacernos sostenibles en el tiempo y que hoy como habitantes de este planeta lo que estamos haciendo favorezca a las futuras generaciones. Y las futuras generaciones son hoy los niños y de aquí para adelante esas generaciones subsiguientes. Pero si queremos tener un marco real sobre el cual trabajar para el desarrollo sostenible, no necesitamos hacer un mayor esfuerzo, simplemente entender que cada una de esas actividades puede aportar para la sostenibilidad. Una guía muy interesante que siempre, incluso en la invitación del pasado Summit con Clauster, también lo mencioné,
son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas, en donde se atacan las coyunturas sociales más importantes hoy para que, atacándolas y fortaleciendo nuestro abordaje hacia ellas, podamos generar acciones concretas hacia la sostenibilidad del planeta y las futuras generaciones. Entonces, con lo que hacemos reducimos el riesgo de, no sé, de hambre de las personas. Con nuestras acciones reducimos el riesgo de cambio climático, los consumos de combustibles fósiles, aumentamos el acceso a agua potable, generamos equidad de género, generamos oportunidades laborales dignas, generamos educación, formación de personas. Fíjense que eso lo podemos hacer sin necesidad de ser universidades. Si nosotros como empresa ayudamos a que quien entra hoy haga una carrera profesional dentro de nuestra empresa, pues estamos ayudando a hacer sostenible nuestro entorno con el tiempo. Entonces, no hay límites allí. Busquen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas, bájenlos a una escala más cercana a lo que cada uno tiene capacidad e interés de hacer y van a encontrar muchas oportunidades. Por lo menos, incluso muchas veces uno se sorprende de que hoy lo está haciendo, solo que no se ha dado cuenta. Hoy trabajamos para el desarrollo sostenible, no nos dábamos cuenta. Ahora que nos podemos dar cuenta de que lo estamos haciendo, vamos a hacerlo con mucho más énfasis, con mucho más interés, con mucha más visión hacia ese futuro sostenible que queremos para todos. Y por último, ya para cerrar, el tema de la equidad tecnológica, que ya lo mencioné también por allí, pero quiero repetirlo ya para finalizar, y es que nuestras comunidades emergentes no están supeditadas a tecnologías de segundo nivel. Nosotros hoy, como comunidades emergentes, no solamente podemos adoptar las tecnologías de más alto nivel de clase mundial, sino también tenemos la capacidad de producir tecnologías de alto nivel de clase mundial. Entonces, ¿por qué relegarnos y por qué conformarnos con menos? No debemos. Entonces, debemos poder tener la conciencia de trabajar con esa visión de mundo, de primer nivel, para lograr cerrar esa brecha tecnológica, si bien reduciendo o más bien trabajando sobre nuestras coyunturas locales, que son muy distintas a las coyunturas de otras latitudes, pero que finalmente nos van a poner en un nivel más cercano, porque la tecnología de base con la que resolvemos esas coyunturas nos está poniendo más cerca del nivel más alto en términos de desarrollo sostenible. Con eso finalizo y de nuevo agradezco a ustedes la participación. No olviden cualquier comentario, duda, recomendación con respecto a esta charla de hoy, escríbanla en el chat y aquí estaremos con el equipo de Clauster ayudando a resolverlas. Un feliz resto de día para ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias.